Bueno, ¿quién eran los que estaban en el Dream Team? Era, bueno, ahorita de los que mencionaron, era Obviamente, Pues en el el Michael primer Dream Jordan, Team, Magic el Johnson, Magic, Larry Bird, Scottie Pippen, Pippen, Scottie John Pippen. Stockton, Stockton, Malone. el Shaq sí le tocó. No, en Ya, ese no. ya al No, final, el ¿no? Shaq Ya fue al hasta el final, ya como segundo. que no le tocó mucho, ¿verdad? Bienvenido a Modo Avión, un podcast entre amigos cuarentones que nos subimos al viaje de la nostalgia. Prepárate para escuchar, Recordar. Reír y desconectarte del estrés diario. porque a veces lo mejor que puedes hacer Es poner tu mente en modo avión. Modo Avión número 4. Un placer recibirlos de nuevo en Modo Avión, en la cuarta emisión de Modo Avión. Qué rápido se ha pasado ya cuatro capítulos. Estamos muy contentos de estar aquí otra vez de nuevo con todos ustedes. Les agradecemos mucho que sigan dando play, que nos sigan escuchando cada semana, cada viernes. Un ratito para descansar, para relajarnos como buen viernes, salir de la rutina de la semana, del estrés y pues poner un ratito la mente en modo avión, relajarnos, platicar un rato de todas las cosas de los 80, los 90, todo lo que recordamos cuando éramos jóvenes, cuando éramos niños. Y pues bueno, yo soy Ponce y para eso también aquí me están acompañando mis queridos amigos de toda la vida, mis queridos tres amigos. ¿Cómo estás, mi querido Silva? ¿Qué cuentas? Muchas gracias amigos, Ponce, Julius, Andrés. Gracias por nuevamente estar con nosotros y sorprendido de que ya llevamos 4 capítulos. Gracias por todos esos mensajes de cariño en Facebook, en Instagram, de nuestros amigos que están alrededor de todo el mundo. Nuestros amigos de Islandia, de Groenlandia, que vieron ahí estos capítulos. Claro. Y estaban muy emocionados de escuchar todo lo que vamos a platicar el día de hoy. Así es, de todo el mundo, de todos los lados nos están visitando. Bueno, fuera, ¿verdad? ¿Cómo va, mi querido Jules? ¿Qué dices, mi querido Jules? Cuarto capítulo ya de Modo Avión. ¿Cómo te sientes? Mi querido Ponciano, muy buenas noches. Mi estimado Andrew, el Silva, un placer y la verdad también muy, muy emocionado y sorprendido de poder llegar a este cuarto capítulo, cuarto episodio, activando el modo avión nuevamente para desestresarnos y relajarnos en esta semana que para muchos fue pesada, para otros a lo mejor más tranquilo, pero bueno, a final de cuentas no deja de ser una semana con mucho trabajo, ¿no? Así que bueno, aquí estamos y vamos por los que siguen. Así es. Y bueno, y pues aquí está mi querido Andrés, que esta semana nos sorprendió con unas fotos ahí muy bonitas de las auroras boreales, por donde estaba él allá por sus territorios de mi querido Andrés. ¿Cómo te fue, Andrés, esta semana? Muy bien, mi estimado Ponce. Saludos ahí a mis estimados Silva y Julio y a todos los que nos escuchan. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Un gusto estar aquí. Y bueno, pues sí fue un espectáculo padrísimo el de las auroras esta semana. Desafortunadamente las fotos que les mandé ahí en el teléfono no le hace justicia al espectáculo, ¿no? Pero fue la verdad una experiencia muy padre. Es que hay que invertirle un poquito a veces en algún telefonito decente. Sí, pues es que yo tengo un cacahuatito del Oxxo, entonces pues por eso no. Platícales por favor a todos nuestros amigos en dónde te encuentras que pudiste ver ese maravilloso espectáculo. Aquí Así es, iba a decir usted dónde está. en Illinois, aquí en el norte de Estados Unidos. Ya 6 años por estos rumbos y pues sí, tuvimos esa oportunidad el martes de ver dicho espectáculo y fue la verdad muy, muy agradable. Qué bueno, mi amigo. No, hombre, pues felicidades y gracias por las fotos que, pues sí, estaban ahí 2, 3, ¿verdad? Pero gracias. Pixeleadas y todo, pero bueno. No, gracias, amigo. Y pues bueno, esta semana vamos a hablar de deportes. Todos estábamos viendo la tele, todos veíamos la tele, como decíamos, el cine, la música, lo que ya estuvimos hablando. Y pues una parte importante eran los deportes, ¿no? Era como ese escape, esa diversión.
A mí, digo, yo los mayores referentes que tengo de deportes de cuando era niño, sobre todo ya adolescente un poquito más, pero de niño, pues no era más que obviamente los mundiales, la Liga de Fútbol Mexicana, y yo no la veía mucho porque mi familia no era muy futbolera, que digamos, pero pues los mundiales y las olimpiadas creo que eran básicas, ¿no? Yo obviamente de las primeras que me acuerdo, pues obviamente es el Mundial del 86. No sé, ¿recuerdan ustedes algo de eso? Yo creo que yo nada más recuerdo una jugada ahí a medias, pues tenía yo 4 años, apenas iba a cumplir 5. ¿Ustedes se acuerdan del Mundial del 86? Yo me acuerdo que en aquel entonces solamente veía la parafernalia porque en ese momento radicábamos en Querétaro, fue por un breve periodo de tiempo, y recuerdo que pusieron como unas esferas que representaban el símbolo del Mundial del 86, de los mundos, y eso es lo único que recuerdo. Realmente yo no tengo una que te diga, sí, me acuerdo del España-Dinamarca o del Italia-Francia, no lo recuerdo honestamente tampoco. Sí, yo creo que en esos tiempos uno se acuerda más de todo lo que hubo alrededor más que de los partidos. Por ejemplo, yo me acuerdo mucho de la mascota de Piqué, Ajá. del Chile Serrano con sombrero era y bigote. Piqué, ¿no? No era Piqué, no. Piqué, no me acuerdo. Pero, Piqué es un jugador, pero pues, Piqué, entonces es Piqué. No, Piqué, y Piqué. son tus mañas también, entonces no. Sí, también luego se me presenta aquí No. uno que otro compañerito. No, era Y me acuerdo mucho, Piqué, había porque había Piqué un anuncio de la cerveza Carta Blanca donde aparecía la Chiquitiboom. La Chiquitibum, esa era ¿Se acuerdan? Imagínate, o sea, chiquillos de 5 años, güey, viendo a la Chiquitibum. Nos dejó marcados, güey. Fue un personaje creado por la cervecera, pero creo que fue hasta fue un ícono del mismo mundial en sí, o sea, no fue tanto como del mundial, sino de la cervecera. Entonces, pues fue también algo que se quedó muy marcado para ese mundial, creo yo, ¿no? Sí, o sea, Piqué, El Piqué. y la Chiquitibum era el clásico. Esas dos eran, creo que fue lo que más nos dejó marcados de eso. Como dices, no recuerda uno los partidos ni nada, pero recuerdas por lo menos esas dos cosas. Sí. Creo que son las cosas que más nos dejaron. Y Y allí en Querétaro, como dices, eran estas esferas, me acuerdo que estaban ahí cerca del Estadio Corregidora. Es correcto, sí, por ese rumbo estaban. Sí. Sí, yo también, y bueno, a lo mejor no recuerda uno los partidos, pero conforme vamos viendo imágenes en Facebook y en las redes sociales, pues ya te vas dando cuenta de las jugadas importantes o los jugadores que estuvieron en ese mundial, ¿no? Sí. Como la famosísima mano de Dios. La mano de Dios. Fue en ese mundial. Sí, Fue en ese mundial. El Argentina e contra Inglaterra. Argentina. Argentina e Ah, no, contra Inglaterra. Inglaterra. No. Contra Inglaterra, perdón, sí. Sí. Digo que yo nunca fui muy futbolero, pero entonces fue ahí el de la mano de Dios. Fue en la no fue la final, ¿verdad? Ese No, partido Fue, es de creo, cuartos. ¿semifinal o cuartos? No, fue cuartos de final. Y en ese partido también Maradona anota un golazo que arranca desde media cancha Desde y se media lleva a todos cancha. los ingleses. Sí, el clásico, ese video de que se lleva medio equipo, ¿no? Y Sí. le mete un golazo. Sí, porque las semifinales Sí. Argentinas, si no mal recuerdo, las juega contra Bélgica. Sí, es correcto. Sí. ¿Ustedes se acuerdan de cómo se llamaba el balón de ese? Porque los balones, el balón de ese año. Híjole, no me acuerdo si era no me acuerdo si se llamaba Azteca, porque el del Sí, el del Azteca. 90, Sí. el del 90 es etrusco y el del 82 era tango. No, sí es Azteca, Exactamente. era Azteca. Después, yo me acuerdo, bueno, ya pasando, tengo que ver muy pocos recuerdos de Mundial del 86. Pero no sé si, y bueno, ya después de ahí me acuerdo que fue, y bueno, yo así de recordar, las Olimpiadas del 88 en Seúl. Sí. ¿Ustedes se acuerdan sí. de algo de ahí? Yo me acuerdo que transmitían yo- muy tarde los eventos porque pues es otra zona horaria. Entonces recuerdo así muy vagamente como que decían, no, pues van a pasar los partidos de fútbol y eran pues en la madrugada o cosas así, a unas horas muy... Sí. Sí, por la diferencia de horario. Sí, ¿no? sí. Yo me acuerdo más de las Olimpiadas del 92 en Barcelona. Ah, sí. De ese sí me No, acuerdo más. esas sí ya fueron. Pero, sí, de ese de Corea no me acuerdo mucho.
Digo, de Seúl, perdón. Yo, no me yo acuerdo también, mucho. ¿no? Es que pues yo creo que estábamos muy chicos en eso, ¿no? Ya del que sí tuve más recuerdo fue del 90, del Italia 90. Del Mundial de Italia 90, sí. Te voy a decir, en esas épocas me acuerdo que Imevisión transmitía los partidos de la Liga Italiana. Entonces, haz de cuenta que yo relacionaba los álbumes de estampitas, un álbum creo que era Panini, del Mundial del 90. Sí, sí, sí. Entonces yo relacionaba a los jugadores, empezaba ya a hacer la relación de los jugadores, por ejemplo, de Maradona, que lo veías en el Nápoles jugando, y por ejemplo de Holanda, pues Ruud Gullit, Rijkaard, que tenían un peinado muy, Sí. muy característico. Muy característico. Entonces, a partir de ahí, como que ya empezaba a hacer más la relación. Y de ese Mundial del 90, yo me acuerdo de dos partidos mucho así de que... uno fue el Italia-Irlanda de cuartos de final, que lo gana Italia con gol de Schillaci. Y el otro que me acuerdo fue Cabrón, ¿cómo te acuerdas, güey? el Inglaterra-Camerún, que anota el gol Inglaterra en tiempo extra y lo anota Gary Lineker, si no mal recuerdo. Y a partir de ahí, haz de cuenta que ese Mundial del 90 y el 94 me sabía todas las alineaciones, compraba revistas y todo. Tú puedes ser narrador deportivo sin pedos, güey, no mames. Te sabes Sí, todo. no mames con él. Fíjate que lo que te digo, yo no era nada futbolero en ese entonces. Estoy seguro que el Italia 90 cayó exactamente en unas vacaciones. Sí. Estoy seguro que cayó en vacaciones Sí. de verano. Ujú. Porque yo me acuerdo muy bien que como en las vacaciones de verano eran muy común en las mañanas que platicábamos en los capítulos anteriores, que era ver las caricaturas. Entonces en ese año pues no pasaban caricaturas, pasaban puro fútbol. Sí. güey. Sí, sí, sí. Entonces yo me acuerdo que, y te digo, como mi familia jamás fue muy futbolera y yo tampoco lo era por consiguiente, yo veía a ver las caricaturas y fútbol, y yo, no, ma, pues ¿por qué no pasan caricaturas? Como si yo quiero. Y yo, ¿por qué hay fútbol? Y yo ni sabía ni que estaba jugando. ¿Cuál fue el nada. mundial que nos ponían a ver en la secundaria? 94. Es que ese ya fue, ahí fue donde ya se volvió, ahí fue donde ya me volví fan de los El mundiales, 94. Porque fue en el 94, En el 94. que nos tocó en De secundario. Estados Unidos, ¿verdad? Sí. El Estados Unidos 94. Y ese, exactamente. fíjate que a partir de ahí empiezan a explotar la imagen de la selección nacional, porque como venían del éxito de la Copa América del 93, y como no habían estado en el Mundial de Italia 90 por lo de los cachirules, pues haz de cuenta que había como que la urgencia de que México calificara al Mundial, ¿no? Y cuando ganan el partido en Canadá, con el gol del abuelo Cruz, que hasta que Orbañano se vuelve loco cuando anotan el gol del el abuelo, y empieza, sí. Pues Pues se emputó el Hugo Sánchez, ¿verdad? Que no lo metieron. sí, no, ese fue en Bulgaria, en el Mundial No, ya. Ese fue el de Bulgaria, ¿no? Que fue el Ya del fue en último, el donde los ajá, eliminan. sí. Ah, ok. Sí, que decían que sacaron el chiste clásico, ¿no? De que decía, ay, ¿saben por qué su mamá de Mejía Barón no lo manda por las tortillas? Porque se queda con los cambios. Sí. Y que siempre decían eso, que no cambió, no metió a Hugo Sánchez, güey. Sí. No metió Oye, a... qué chistes tan de guau, 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 guau. Ándale. Así como que A mí ahorita sí que me lo dio escucho, risa. A mí sí me dio risa. Sí, pues es que era clásico los chistes de secundaria y uno de secundaria. Sí, o sea. No, qué ingenio, qué ingenio. Y ahorita dices, no, man. Sí, qué mal chiste, ¿no? Ajá. Pero bueno, regresando un poquito, el de Barcelona 92, yo me acuerdo mucho de la inauguración. La inauguración creo que fue de las primeras Sí. que yo vi ya más consciente y que fue impresionante, y de cómo prendían el pebetero que lo prendieron con un arco, no sé si se acuerdan Sí, que- fue con una que- flecha, ¿no? Que disparó y... Con una flecha. Que pasó la flecha por atrás, ¿no? Ajá. Que hay escenas que pasó la flecha por atrás y dicen que nunca... Y no, Nunca y se- de hecho sí fue así, nada más que pues era la magia de la televisión y te hacían creer que había sido muy exacto. Que le habían Que le atinado, habían ¿verdad? atinado, pero en realidad pues nada más era una sincronía. Yo, fíjate que yo de los mundiales no les empecé, hasta que no vi a México jugar, ahí empecé a tener un poquito más de conocimiento ya del fútbol y todo eso, pero no tanto como Andrés, que hasta se sabía las alineaciones, Sí, todo Andrés, eso. No, pues es que Pero la parte de las Olimpiadas, yo me empezó a interesar por Michael Jordan, Ah, por sí. el Dream Team, Sí. pues fue el de Barcelona 92, Sí. ¿no? Exacto. que fue el de ahí Barcelona mero. 92.
Sí, pues es que me acuerdo que era, yo creo que esas Olimpiadas fueron las que nos tocaron más, ya más en forma con la edad de... Ya más conscientes. Pues, ¿qué teníamos? 11, 12 años. 11, sí. Que te emociona verlos. La mascota 13, que se llamaba 13, Kobe. Kobe. Que se llamaba Kobe. Kobe. No sé si se acuerdan que había las cajitas de... ¿cómo se llama? De Sonrix. Que eran que venían con las... los deportes de Kobe, ¿no? Y que venía el monito de Sí. Kobe Sí. adentro y Sí. que traía Ajá. las diferentes... entonces yo creo que por eso también nos atrapó más, ¿no? Porque ya también había mercadotecnia para más niños, para más, para todas las edades Sí, sí, que sí. te atrapaban para ese tipo de cosas. Y también me acuerdo mucho de la inauguración que estuvo ¿cómo se llama? Freddie Mercury, ¿se acuerdan? Freddy Krueger. Que cantó, no sé si fue en la inauguración o fue en la clausura que cantó Freddie Mercury. ¿Ustedes no se acuerdan? Freddie Mercury No, no con me una... acuerdo. No me acuerdo, güey. con una soprano española, no me acuerdo dónde era, la verdad. Pero bueno, Y Freddie Mercury, güey, todavía. ¿Pero qué no Freddie Mercury murió en el 91, güey? ¿O en el 90? no. Como en el 95, ¿no? Por ahí más o menos. creo. A ver, A ver, 96. No, ahorita, no, a ver, ya a está ver, aquí, vamos ya a tenemos aquí investigar. el equipo de investigación de modo avión. sí, Freddie Mercury murió en el 91. Ah, caray. Yo creo que Así andabas es, drogado. güey. Entonces ¿a quién vi cantar? Sí, ese güey. Oye, el episodio pasado estuvimos matando a gente y ahora tú estás reviviendo. Sí, no, hombre, no. Oye, Y es- pero lo y pues dice, está lo dice tan resucitándolo, seguro de, güey. tengo fresquísimo el recuerdo de Freddie Mercury Así cantando. es. Yo lo vi cantar en ese julio del 82. Era una mañana soleada. Mira, No, póngale, no manches. a ver, busca, entonces, ¿qué chicos cantó, güey? ¿Qué pedo? Sí, qué Ah, pedo, bueno, todo mal. muy bien. No, yo fíjate, Lo bueno No. es que este programa es exacto en los datos, exacto en las fechas, en las personas. yo me acuerdo que Jimi Hendrix tocó en el Super Bowl 40, güey. Ahí estuvo Jimi Hendrix. A huevo. Sí, yo lo recuerdo perfectamente cuando agarró la guitarra y empezó a hacer que las flamas bailaran. Sí. Bueno, que hablando de artistas, sin duda, Michael Jackson en el Super Bowl de Los Ángeles. Ese No recuerdo qué año fue, es el evento. pero para mí es el mejor Super Bowl, el mejor medio tiempo de todos los tiempos. Ese, Que por cierto van a sacar una película de Michael Jackson, que ya después hablaremos. ¿no? A sí. ver qué tal está. Hay que sí, verla. sí. A ver qué tal. pero sí, ese Super Bowl de Michael Jackson es el evento más grande de los millennials y de la Sí, generación X. Entonces, No hay nada que lo supere. Les comentaba entonces, haz de cuenta que, te digo que mi papá nos inculcó mucho los deportes desde chicos y yo jugué fútbol desde chico y cuando entramos a la secundaria, pues ya ves que tenían las diferentes actividades y deportes habidas y por haber. Entonces también me metí mucho al básquetbol, al voleibol y ahí fue cuando también conocí yo a Michael Jordan. Ah, sí. Michael Jordan, creo que empecé yo a verlo desde su ¿Dónde- segundo título. ¿Dónde lo conociste, güey? ¿En el Aurrera también? Exactamente, ¿o qué? me autografió un balón. Muy bien. Ahí empecé a seguirlo. No, era un fenómeno, o sea. Y ahora que estuvo en Netflix, salió su documental. O sea, revives todos esos tiempos. Y era una cosa tremenda, Michael Jordan, ¿eh? Sí, no, la verdad yo siento que Michael Jordan fue uno de los grandes deportistas que nos dejó marcados a toda la generación, porque la verdad era un espectáculo verlo jugar a ese Y si no es que es el mejor deportista de todos los tiempos, ¿eh? Para ¿Sabes mí. qué le ayudaba también? Es que la NBA en las épocas que este cuate estaba jugando era también una maravilla. O sea, tú veías los demás equipos, pues veías por ejemplo los Knicks que traían a Patrick Ewing, veías por ejemplo Seattle que traía Sí, a había- Sean Kemp, empezaba Shaquille O'Neal en Sí, Orlando. exacto. A Sí, Peyton, ¿no? entonces era una liga Magic, súper Larry competida. Bird, Sí, sí, sí. No, John Larry Bird Stockton, ya ¿cómo se llamaba? Larry Bird ya iba de Malone. salida. Ya iba de con los salida, pero Celtics. aún así todavía Y también llegaron sus buenos y los encontronazos, Lakers ¿eh? también, sí. Sí. Pero El Magic también. sus ya iba a encontronazos de Larry Bird eran con el Magic Johnson. Ya Sí. cuando Jordan debuta y cuando agarra su vuelo,
Ya sus encontronazos eran con Karl Malone, con Patrick Ewing, con Shaquille O'Neal y todos ellos. Y al principio fue con los Pistones de Detroit, ¿no? Con el equipo de Rodman, con Isaiah Thomas. También ya iba de salida. Con Alonso Mourning, con Gary Payton, ¿no? Con todos esos. Sí, es que sí. eran unos jugadorazos todos esos, ¿eh? Es que sí fue una época de muchas estrellas en la NBA, ¿no? Sí, bastante. Y yo me acuerdo que, o sea, si era de que, yo me acuerdo que con mi familia era de que eran los playoffs de los Chicago Bulls y era juntarse a ver el partido porque era un show, era un espectáculo, sí. Era un show, a todos. La cancioncita con las que presentaban a Chicago Bulls era una de Alan Parsons, ¿no? Sí. Eso sí. Sí, Sirius. ¿Cuál? La que Sirius. presentaban a los Toros de Chicago. Sí. En las finales era una de Alan Parsons. Me acuerdo bueno, perfectamente. Apagaban todo el estadio y nada más la luz direccional y empezaban a salir los jugadores. Pues creo que ahorita es momento específico para recordarles a la gente que también siga nuestro playlist que tenemos en Spotify. Y también por ahí vamos a hacerlo en Apple Music, donde metemos todas las canciones que las que vamos hablando aquí. Ahí hay que agregar esta canción, la verdad. Sí, De una vez vamos a agregarla. Ya está agregada. Ya está agregada. Y bueno, después de eso también, bueno, ¿quién eran los que estaban en el Dream Team? Era, bueno, ahorita de los que mencionaron, era... Obviamente, Pues, en el Michael primer Jordan, Team, Magic Johnson, el Magic, Larry Bird, Pippen, Scottie Pippen, Stockton, John Stockton, Malone. ¿El Shaq sí le tocó? No, en ese no. Ya al final, No, ¿no? Shaq Ya al fue hasta final, el ya segundo. como que no le tocó mucho, ¿verdad? Patrick Ewing, Patrick Ewing, Clyde Drexler. el de los Phoenix, ¿cómo se llamaba el de los Phoenix? Charles Barkley. No, sí, Charles Barkley. Charles Barkley. Robinson, que era de San Antonio. De San Antonio. Hakeem Olajuwon de Sí. Houston. Hakeem Olajuwon. Alonso Mourning también. Había uno que estaba enorme. ¿Cómo se llamaba este vato? Pues todos, ¿no? Era Hakeem Olajuwon. Todos estaban Creo enormes. que medía como 2 metros. No, pues toda la NBA, güey. ¿Cómo se llamaba este vato? Déjame, le busco aquí porque sí me acuerdo que... Hasta el chaparrito, hasta el Karim Abdul-Jabbar, dices. ese vato, exactamente, Karim Abdul-Jabbar. Sí, pero ese no pero estaba, ese ya es de güey. hace muchos Ese ya años, era- Jules. No manches, estás Sí, como es cierto. Freddie Mercury en los 92, güey, no mames. Sí, este A güey. ver, a ver, alguien googleé Freddie Mercury en Se Barcelona murió en el 92. 90. ¿Cómo va a estar en Barcelona Freddie 92 Mercury y se tiene una murió en el canción que se llama 91, güey? Barcelona, güey, hay un disco. A O ver, sea, alguien googleelo, porque por algo yo lo... Bueno, pero bueno. Bueno, después de ahí vino fue el Mundial 94, ya mencionamos que ahí sacaron a México. Después vino Atlanta 96, es así como que pasó sin pena ni gloria, ¿no? Como que yo no me acuerdo de los vasitos que vendían de Coca-Cola, que era así como toda la parafernalia que vendían para promocionar. ok, fíjate. A ver qué. Perdón. Dice, en los Juegos Olímpicos de Barcelona hubo un coro de apertura con Sarah Brightman y José Carreras como solistas. Ajá. Güey. Además, la canción Barcelona de Freddie Mercury y Montserrat Caballé fue homenajeada con una grabación, ya que Mercury había fallecido en el 91. Ya ves, pero sí cantó ahí. Sí, Sí te tiene acuerdas razón, güey. perfectamente de que cantó con alguien, pero no la fecha Ajá. exacta. No, pero es que sí fue ahí en el 92, o sea, lo pusieron, digo, pero yo estaba tan menso que a lo mejor sí dije, ahí está Freddie Mercury. Sí. Pero bueno, después de ahí vino el 98, que vino el Mundial del 98, también un mundial bastante recordable por todos nosotros, yo creo, que fue en Francia. Sí. Yo creo que también era muy temprano los partidos, me acuerdo que íbamos a casa de una compañera de ahí de la prepa, y no sé, llegábamos a las 7 de la mañana a ver los partidos del Mundial. Y en ese me acuerdo que ahí el que eliminó a México fue Alemania, ¿no? Sí. Lo elimina Alemania. Alemania en octavos, A ver, nuestra Igual que en el enciclopedia. Nuestra 86. Enciclopedia igual que en el mundialista. 86. Igual que Iba en el ganando, 86. iba ganando México con gol de el güey el matador, El matador. y le dieron la vuelta a los alemanes. Me acuerdo que fue en un tiro libre, eso sí me acuerdo muy clarito, que fue un tiro que ajá. le pegó en la cabeza a Raúl Rodrigo Lara, que le pega en la cabeza y rebota hacia otro lado, y el portero se había lanzado bien hacia el lado que iba, pero como le pega a él,
Se desvía y ahí Sí. le meten el gol. Ese fue el mundial del matador Luis Hernández. Sí, mejor que ese era el mundial de que decían que la magia de México del segundo tiempo, ¿no? Que porque siempre salía perdiendo el primer tiempo y en el segundo les daba la vuelta, ¿no? Sí. Era así como que, en el segundo daba la Me vuelta. acuerdo mucho del gol en último minuto que les metió el Luis Hernández a Holanda, Sí, ese, exacto, sí. que fue un despeje del portero y la dejaron botar los güeyes y Sí, cabrón, sí. se las Sí, clavó. sí, me acuerdo de ese. Y también, ¿se acuerdan de cómo se llamaba el personaje también de ahí del mundial del 98? A ver, trivia. Híjole. Era un gallo, ¿cómo se llama? Era un gallo, pero... A ver. Furix. Yes. Furix. Era un gallo. Sí. Fíjate que yo de ese mundial de lo que me acuerdo, güey, es del tiro de Roberto Carlos. Güey. Ese no fue en ese mundial, fue en el premundial un año antes. Me carga la fregada. Estaba seguro que lo había Lo- hecho lo contra hizo Francia. Lo hizo contra Francia, no en el pero Mundial de Francia. fue en el premundial un año antes. Y le metió gol a Freddie Mercury, güey. Le metió gol a Freddie Mercury, güey. Yo me acuerdo clarito, güey. Estaba Freddie Mercury en la portería. Sí. güey. Y estaba pitando Karim Qué, Abdul-Jabbar. no, qué recuerdos tan nítidos, ¿eh? No, ¿saben de cuál me acuerdo yo mucho? Del gol de Chalino Sánchez contra Ecuador en la Copa América del 79, güey. Pero todavía no nacías, güey. Yo me acuerdo clarito. Yo lo estaba Golazo. viendo. Yo me acuerdo clarito, Yo estaba ahí tomando unas estaba yo. cheves ahí con mi Golazo, güey, papá, sí, güey. golazo. Después me acuerdo que después fue el Mundial del 2002. Ese, bueno, no me acuerdo yo mucho. Sí. Me acuerdo más que era muy en la madrugada los partidos. Que me acuerdo que nos juntábamos en la madrugada a verlos. ¿Te acuerdas que nos juntamos a ver cómo eliminaron a México? Sí. Sí, me acuerdo que nos juntábamos en la noche y... Donde Jared Borgetti hizo un gol así como de cabeza A muy Italia, bueno, ¿no? ajá. Que giró completamente contra a Italia, sí. Sí, que últimamente fue uno de los que dijo Buffon, que fueron uno de los dos goles fue uno de los dos goles que lo habían dejado parado, o sea, sin saber qué hacer. ok. Sí. Entonces, o sea, obviamente pues, fue un golazo, o sea, el giro del cuello que hace y el pase con la mano del señor Cuauhtémoc Blanco, por favor. Sí, también ese, sí, cierto. Tú eres muy cuautemiño, ¿no, mi Jules? No, soy americanista, pero pues, hay que Pues ahí fue donde hizo la que Cuautemiña, ahí ¿no? sale ¿Dónde lo fue bueno. donde hizo la Cuautemiña? En Seúl, no en Corea, Japón. No, sí, en el del 2002, En Corea, ¿verdad? Japón hizo. En Corea, Japón. En Seúl. En Seúl. Sí. Sí. En 20 Seúl. años antes hizo la Cuauhtémoc. Está por ahí. Sí, no, en Corea fue donde hizo la Cuautemiña. La Cuauhtémoc. ¿Ustedes no se acuerdan también? La Creo que fue Cuauhtémoc. para el del 94 que sacaron unas canciones de que México, let's go. Creo que era el del 94 el que estaba en inglés. Sí, el del 94. México. Con el Let's Aguigol. go. Sí. La mascota era Aguigol de ese sí, mundial. cierto, sí. Aguigol. Yo sí me compré ese cassette. Cantaba güey. Cabá. No manches, qué pena, güey. Qué pena, güey. Era cabal. ¿Pero por qué lo compraste? ¿Te gustaba o Pues me qué, gustaba güey? la canción de México, let's go, güey, tío, que sí me... No, güey. Yo siempre, pero yo siempre traigo a Iron Maiden en mi carro, ¿eh? Y subimos así, México, let's go, güey. Hasta se sabe la coreografía, ¿eh? Yo lo que me acuerdo de esas del 2002 es que las mascotas eran lo más fumado del universo. Por aquí estaba checando que eran 3 mascotas, fíjate. Por aquí estaba checando. Se llamaban Eran como unos dragones, ¿no? Ato, Cas y Nick. Y resulta que jugaban un deporte ficticio que se llamaba Atmobal. Y porque ellos eran de un planeta que se llamaba Atmozón, güey. O sea, y que eran criaturas hechas de energía, güey. La O sea, parafernalia japonesa y coreana. Sí, pues es que sí dije, o sea, sí se ve. Y que las votaciones, los nombres los eligieron por votar en McDonald's, güey. O sea, una cosa bien rara esos Pero lo increíble de también, o sea, por ejemplo, de los orientales,
sus inauguraciones y los cierres de los eventos eran increíbles también, ¿eh? Sí, también esos eran. Es que Muy siempre, buenos. sí, los de ellos siempre fueron muy buenos. Y de hecho, ese fue el primer mundial que se celebró en 2 países, ¿no? Como el que va a ser ahorita que viene, que va a ser Sí. México. Bueno, ahorita va a ser en 3, Sí. ¿verdad? México, Canadá y Estados Unidos. Pero fue el primero que como que se dividieron entre varios el Entre peso Corea y Japón. del mundial. ¿Ustedes no tenían las tarjetas estas de colección de los futbolistas o de las... Yo de tenía todas las que salieron de Upper Deck en el 94, las tenía todas, las que salieron para ese mundial. Esas, me acuerdo que salían, que eran Upper Deck, precisamente las Upper Deck. Yo sí tenía varias de Upper Deck. Todavía las tengo, todavía tengo una carpeta. Venían con eso. chicles, venían en las bolsas con chicles. Ajá. Haz de cuenta que venía la bolsita y adentro venía el sobre de Upper Deck. Y ahí Sí. ya las iba sacando. Sí, es cierto. Y creo que también quiso sacar como una versión Bimbo, pero que esas estaban bien chafas, que esas no eran Upper Deck, eran unas tarjetas bien chafillas, creo. Ya eran de futbolistas mexicanos nada más. Las Sí, de ¿verdad? Bimbo, Sí, si no mal recuerdo. sí, es cierto, Sí, sí. porque Upper Deck sí eran de diferentes países. E incluso cuando veías las estampitas, pues venían jugadores de Inglaterra. Y Inglaterra ni calificó, entonces pues ahí era medio... No, ya. Triste. ¿Recuerdas? Había unos que eran hasta también, que eran como hologramas, ¿no? Eran 10, si no me equivoco. Ah, sí. Eran Uno- como 10 estampas de esas, sí. Uno yo me acuerdo y creo que todavía lo tengo por ahí. Uno era Jorge Campos, así volando, Sí. y lo veías acá en 3D. Y, o sea, El estaban que me chidas, acuerdo, el que me acuerdo era el de Ruud Gullit de Holanda. Ese me Ah, acuerdo ok. mucho. Sí, pero sí, yo sí tuve varias de esas. Y también tuve de las de NBA, porque también me gustaba, tío, que por Michael Jordan me gustaba mucho la NBA. Y también, y de hecho tengo una tarjeta de Michael Jordan, o sea, sí, que las comprabas en el Tianguis, me acuerdo, porque pues no Sí. había otro lugar donde las comprabas. Esas eran las, híjole, es que no me acuerdo en básquetbol, pero en fútbol americano también podías conseguir. Y eran las Pro Set. De esas yo Ah. tengo de Emmitt Smith, de Ajá. Joe Montana, así de varios jugadores de aquellas épocas. Sí, eran muy padres esas tarjetillas. Y tengo que me acuerdo que Sí. había puestos enteros en el Tianguis donde tú pasabas y comprabas tus tarjetas, a ver, deme unas de básquet. Y me acuerdo que después van a sacar de un chorro como de series, y que de Beverly Hills 90-210 y de Sí. Ren y Stimpy. Yo tengo unas de Ren y Stimpy que hablábamos la semana pasada de los de la televisión. Ajá. Tengo unas de Ren y Stimpy. Y como que se hicieron muy famosos en esa época las tarjetas. ¿Tú no coleccionabas, Jules? ¿Tú, Silva? ¿Tampoco de esas? No, yo coleccionaba tarjetas, pero de las de superhéroes. Que sí. estaban con las, no me acuerdo si eran con las Sabritas o de Eran Pepsi. de Pepsi. Pero eran de Sí, Pepsi, ¿verdad? eran de Pepsi. Y llené el álbum y muy buena, o sea, la verdad eran muy buenos álbumes esos, las tarjetitas me gustaban mucho, tenían calidad. Sí. Pero de deportistas no, fíjate. No fueron muy coleccionistas de esas. No, fíjate que yo sí, y no eran tan baratas, sí era un gustito No. ligeramente carito. Sí, era carito el gusto porque parece del 94 también me regalaron otro álbum Panini, pero ese era de las finales de los mundiales anteriores. Ese también, me faltaron como 2 o 3 para completarlo. No, y bueno, ustedes también, bueno, ya digo, llegamos ya al 2002 acá, pero también en el 2000 fueron las Olimpiadas de Sydney. No sé si ustedes se recuerdan algo de esas, yo no recuerdo más que fueron en Sydney. Sí, no. Sí, No, porque tampoco. es que bueno, realmente siempre los deportistas, digo, las medallas en las Olimpiadas se cuentan así como que a cuentagotas para México, ¿no? Siempre. Pero sí, así como que me acuerdo que ahí creo que fue un corredor que habían descalificado, no me acuerdo qué era, creo que también hay uno Sí, por lo regular México siempre había destacado en maratones, En caminata sobre todo, y en clavados también. Me acuerdo mucho de Platas, y había otro, Platas, no sé si se acuerdan, sí. había otro, ¿cómo se llamaba? Un compañero de Platas, uno medio güerillo. Oros. Ese, Oros. Ándale. No sé. Estúpido. No. Y se acuerdan ustedes de las mascotas también del 2000. Yo tampoco, es que como que hubo sobre todo como que en los 90 donde le hicieron mucha publicidad a las mascotas, pero ya como que después del 2000 para acá como que, ay, sí, la mascota, pero ya ni veías ni tanta como que... Ya no hacían mucha publicidad. ¿Qué ibas a decir, sí. Andrés?
El corredor mexicano que dices que descalificaron fue Bernardo Segura. Bernardo Segura. Bernardo Segura. Y si fue en el 2000, Bernardo ¿verdad? Segura. Sí, de que ya que iba llegando, que iba a llegar él en primer lugar, creo, y pum, y ya, pero que no se dio cuenta, creo, y que nada más le sacaron ahí la tarjeta, cruzó ya todo el mundo festejando, y después, no, que estás descalificado. Sí. Cabrón, y ya después, y creo que uno que había llegado en tercero, que también era mexicano, lo pasaron al segundo lugar, creo, fue así que, y ahí porque lo descalificaron de... Sí, me acuerdo que fue todo el mundo se enojaba un chorro. O el clásico también que fue, ¿qué mundial fue? El del no era penal, güey. El 2014, si no mal Contra recuerdo. Holanda. Contra Holanda, ¿no? Sí, pero ese ya estamos más Mira, el rucones, otro ese ya no clavadista, es de el otro chavos. clavadista que les comentaba era Jesús Mena, que también hacía ahí luego mancuerna. Jesús con- Mena. Fernando Jesús Plata. Mena. Jesús Mena, sí es cierto, era Jesús Mena, sí es cierto. No, sí. Ah. No, sí. Ay, Sí, claro, sí, sí sí. me acuerdo. Sí, Jesús Mena. Sí, claro, Jesús Mena. Sí, Con Freddie Mercury. sí. Freddie Mercury. Con Freddie Mercury. Pero bueno, a ver, si pueden decir ustedes quién fue su estrella deportiva favorita de esa época y por qué. A ver, primero empiézale tú, mi Jules. Por ejemplo, a mí me gustó mucho el tenis, también, y en los 90s, por ahí también el Silva me pudiera ahí dar unos comentarios, pero me acuerdo mucho de los encuentros que se daba Pete Sampras con André Agassi, eran muy, muy buenos. André Agassi. Sí. Yo todavía tengo la gorra esa de André Agassi, que tenía su símbolo de la A. Me gustaba mucho también el tenis y André Agassi nos tocó. Y eran muy buenos encuentros, ¿verdad? Estaba ellos eran los mayores representantes del tenis en ese entonces en cuestión varonil, y en las mujeres estaba Steffi Graf. ¿cómo se llama? Estefa Grift. güey. Steffi Graf Estefa Griff. y Mónica Seles también. Mónica Seles. Me acuerdo mucho de ella, sí, y era muy bueno el nivel que manejaban las Sí, yo me acuerdo que a Silva le gustaba mucho el tenis. Y también a ti te gustaba, Jules. Sí. el tenis. Para mí, yo creo que yo me voy a quedar siempre con Michael Jordan. O sea, para mí siempre fue un parámetro y siempre fue como que un estandarte del deporte. Para mí, fue siempre hasta un ejemplo a seguir. Y después de haber visto su documental, si dices, güey, cómo se pone, se echa los hombros al equipo y a muchas situaciones que lo envolvían, que estaban en contra de él. Ajá. Pero para mí, en lo personal, sí, yo me quedo con Michael Jordan. Michael Jordan, te quedas tú. ¿Tú, Silva? No, yo creo que también Jordan fue un parteaguas. Fue el que me hizo voltear a ver el básquetbol. Y se fue Jordan y dejé de ver el básquetbol. Sí. Yo creo que todos, ¿no? Todos. También cuando se fue Sí, Jordan. llegó un momento en que se fue Jordan y se acabó la NBA en un tiempo. Sí, porque yo me acuerdo que, o sea, TV Azteca sí, o sea, tenía todos los, TV Azteca, sí. tenía los partidos por lo menos los de Bulls, los transmitían ellos, o sea, transmitían la finales, NBA y la NBA tenía mucho peso en México, pero siento que todo era gracias a Michael Jordan. Se va Michael Jordan y pues ya ahorita no ves la NBA más que en televisión de paga, güey. Pero antes la veías Sí. en televisión abierta sin problemas. Sin pedos. Sin problema. Bueno, a mí me gustaba, ahí me empezó también a gustar, no le entendía mucho, pero me empezó a gustar el fútbol americano. Y fue, por ejemplo, en el 94-95, cuando los Vaqueros de Dallas fueron campeones, bicampeones, Ajá. que estaba Troy Aikman, Emmitt Smith, Pues fue la última vez que fueron campeones. Irving, fue la última vez que fueron campeones, y yo le iba a los Vaqueros, y pues hasta el momento le sigo yendo a los Vaqueros, ahorita ya le voy. Por eso están como están, porque les das. Pues tú también le vas al Cruz Azul, Silva, también, ¿no? Sí, pues sí. También le voy a Cruz Azul, así Pues es. por eso Le voy a Cruz ya Azul. sabemos por qué. A ver, tú, Andrés, ¿cuál es tu...? Fíjate que yo me gustaría decir que coincido con Michael Jordan, ¿verdad? Porque sí es un ejemplo, pero a mí, independientemente de todas las babosadas que dice que en fútbol picante y todas esas cosas, y de que se la vive hablando que él es el técnico ideal para el Real Madrid, pero yo creo que si tú volteas a ver a Hugo Sánchez y lo que hizo y el trabajo que tuvo que hacer para llegar hasta donde llegó al Sí, Real también. Madrid, ganar los 5 pichichis, ganar Copa UEFA, ganar la Liga de España, ser el referente incluso actualmente del once ideal del Real Madrid, eso te habla de un trabajo muy
fuerte, ¿no? Y muy dedicado y de vencer muchas barreras, porque sí, o sea, le tocó una época en la que en España lo llamaban de forma despectiva, los rivales lo racismo, trataban sí, de forma despectiva, y sin embargo él se impuso con la disciplina que tenía, ¿no? Yo creo que ese es un ejemplo No, y la también. calidad de los goles que se aventaba, ¿no? Pero sí es un ejemplo de cómo de superación, ¿no? De lograr metas, de tener un objetivo fijo y lograr eso, ¿no? Ya independientemente, insisto, de las babosadas que diga ahorita en fútbol picante, ¿verdad? Yo también, mira, yo creo que también Sí, Hugo sí, sí. Sánchez para mí fue un referente como dentista, güey. Como a mí me hizo comprar Colgate, güey, una y otra vez, güey. Así es. Como de, o sea, ¿y por qué salía el de dentista? Él era dentista. Tenía algún Sí, era conocimiento. dentista. Sí, es dentista. ¿Sí? Ah, Sí. bueno, sí, digo, yo lo suponía, no creo que Colgate lo haya contratado nada más porque sí, ¿verdad? Y le haya puesto una bata y dijo, lo hacemos pasar Entonces, dentista. por Oye, dentista, entonces tú tomas Bacardí porque veías a Saúl Lizazo en los comerciales en los 90s. Es lo que me estás diciendo, ¿verdad? Obviamente. Ok. O a José José, no sabemos. Sí, o sea, No, pero José no salía a los anuncios, era Saúl Lizazo. No, pero con- salía en las películas La- echándose sus buenos bacachos. ¿Cómo decía ese de Saúl Lizazo? Decía ¿cómo decía? Era la calidad. no, es- la cantidad, es- la cantidad es cuestión de usted y la responsabilidad es de. No, es Ah, algo sí, así. no, decía, la calidad es responsabilidad de Bacardí y compañía. La cantidad es responsabilidad de usted. Ándale, Ese. exactamente, sí. Pues sí, o sea, a partir de ahí, o sea, dice yo soy un pedote de Bacardí por culpa de Saúl Lizazo, dice, ¿no? O sea, siguiendo su lógica, pues así va, ¿no? Oigan, también deberíamos de tocar un punto para otro episodio, los comerciales, ¿eh? Sí, los Son, comerciales, oh, sí. Qué barbaridad con esos comerciales. Sí, porque ahorita que se nos vino con la mente con este, Sí, sí, hay un obviamente montón. tiene que ser un capítulo de comerciales de aquella época, porque a veces sí, o sea, se siente uno a verlos y te pones en YouTube a ver comerciales viejos y, no, hombre, te encuentras con cada cosa. Y ahorita es, oye, ¿por qué tienes 500 rollos de papel de baño ahí en tu casa? Ah, es que me gusta el osito de Charmín. O el perrito Extinto, de por pétalo, cierto. ¿no? Yo lo tengo por el perrito de pétalo, sí. Oigan, ¿y ustedes a digo, visitaron algunos estadios o algunos lugares en aquella época ochentera, noventera, que hayan ido a ver a algún equipo en vivo? Sí, no, el Corregidora, el de Celaya y el No Camp. Y ya de grande, pues el Azteca, el Jalisco y el de Pachuca. Fíjense que yo nunca había ido al Jalisco y fui hace poco. Y digo, es un estadio totalmente ochentero, o sea, más no poder. Súper retro. No, ¿qué digo? Setentero, no sé en cuándo. ¿Sabes qué estadio estaba así viejo, pero muy tenía mucho ese clima futbolero? ¿Cuál? El de los Rayados, el que estaba, el tecnológico. Ya. Ese también, ahí también llegué a ir y al universitario. El universitario a mí no me gusta en lo personal. No. Pero el tecnológico estaba padrísimo y el que tienen ahorita es una Es que maravilla. era como una herradura, ¿no? Era una herradura y al final tenían como que unos como palcos armados ahí donde asaban carne y todo eso. Sí. Y ahí se iba la gente. El que tienen ahorita los Rayados es una maravilla de estadio, de verdad. Es padrísimo. Está chido, sí, se ve chido. muy Sí. padre. Bueno, finalmente, a ver, una pequeña, ya les pregunté quién fue su deportista favorito. Algún equipo que hayan tenido, yo les puedo decir que el mío eran los 49 de San Francisco, y no porque supiera quién jugaba y todo. Había mucha parafernalia de los 49 en ese entonces aquí en México, había camisetas, playeras, gorras, bla, bla, bla. Y yo, por hacer ese, tenía playeras, tenía gorras. Y pues de ahí fue como que dije, pues los 49 tenía una playera con el clásico demonio de Tasmania. Ves que era clásico que a los Looney Tunes los metían en todo, güey. Digo, por algo hicieron la película con Michael Jordan, la de Space Jam. Y precisamente yo tenía ese, y la verdad yo trabajaba todo el día con mi gorra de 49, mis playeras de 49. Y aunque no veía mucho el americano, porque digo, sí lo pasaban,
pero también era así como que un equipo que admiraba a uno como que por default, ¿no? Como a lo mejor podían ser los Vaqueros o no sé ustedes a qué equipo Fíjate seguían. que no comentamos esto, pero cuando subió el Celaya de categoría y trajeron a Emilio Butragueño, para mí fue algo que me motivó mucho, en el sentido de que se emocionaba uno al ir a ver al estadio cuando llegaron a la final, cuando no perdieron la final y aún así pues no les dieron el título, sino El que campeón se lo dieron sin al corona. Necaxa. Contra el Necaxa, ¿no? Y a partir de ahí cambiaron las reglas del fútbol, ahí lo que son las cosas. Pero me acuerdo que hasta te decían en el radio, uno estaba ilusionado y no quería que se fuera el equipo del Celaya, y te decían, oye, pues apoyen. Entonces yo me acuerdo que sí fui con mi papá a comprar un bulto de cemento y lo llevábamos, no me acuerdo si era ya fuera del estadio o al Xochipilli, no me acuerdo dónde se dejaba, pero que te pedían ahí apoyo para el Celaya, ¿no? Entonces Emilio Butragueño creo que hizo algo importante en ese Movió entonces masas. para toda una ciudad, ¿no? Exactamente. Pero es que en realidad se trajeron al equipo entero, era lo que eran los delanteros del Real Madrid, ¿no? O sea, era Hugo Sánchez, Michel y Butragueño. Primero estuvo Butragueño y luego Michel. Ya después Hugo Sánchez. Sí, pero la verdad sí fue Y luego así que como... se iban a traer a Sanchís también, creo. No me acuerdo si los trajeron o se lo iban a traer a Sanchís. Sí. ¿Y tú, Andrés? Fíjate que yo, por Star Wars y Darth Vader, los Raiders. Los Raiders. Porque me acuerdo que cuando estaba muy chico, en alguna ocasión viendo un partido de fútbol americano en Imevisión, en aquel entonces, Ajá. me acuerdo que pues a mí siempre me ha gustado Star Wars, ¿no? Ajá. Y me acuerdo que y Darth Vader, obviamente. Entonces yo recuerdo que hicieron como un paneo a las tribunas así del estadio, que en aquel entonces creo que jugaban en el Coliseo de Los Ángeles los Raiders. Ajá. Hicieron un paneo y estaba un cuate pues disfrazado de Darth Vader, ¿no? Y pues yo en mi inocencia de aquel entonces tenía 38 años. No, tenía... Hace ya algo de tiempo, ¿eh? No, tenía como... Sí, tenía 5 años. Ajá. Pues veo a Darth Vader ahí y dije, no manches, pues Darth Vader está apoyando a los Raiders, pues yo le voy a los Raiders. A los Raiders, no, sí. Y a partir de ahí, ¿Qué? Fueron los Raiders. Sí, pues te digo, o sea, es tan loco como lo de la vida de los 40 años, porque las playeras me gustaban y porque traía al demonio de Tasmania, y mira, está chido, y 49. Sí, exacto. Sí, ándale. Bueno. Y de eso que dice Silva de que perdió con Necaxa, la verdad, el Celaya que perdió esa final, perdió con un equipazo. El Necaxa era un equipazo en ese entonces. Ok. Para que no te sientas mal, amigo. Sí. Muy bien. Sí, era un equipazo. El Ivo Baza y el Ratón Zárate, Sí, ¿no? era un equipazo. Muy bien, amigos, pues bueno, se nos acabó el tiempo por el día de hoy. Un placer hablar con ustedes, un poquito recordando las cuestiones deportivas de los 80s, de los 90s, las estrellas que había. La verdad, un placer platicar con ustedes. Se me fue muy rápido aquí con todos ustedes que la verdad le saben bastante. Y por ahí a lo mejor se nos pudo haber ido algo, ¿no? Pero bueno, ahora sí que es de lo que vivíamos nosotros en nuestro tiempo, ¿no? Exactamente. Claro. Muy bien, pues nos despedimos. Hasta aquí llegamos el día de hoy con Modo Avión. Los invitamos a todos los que nos escuchan a seguirnos en nuestras redes sociales, a darles seguir en la plataforma de podcast que más les guste, que nos sigan, que le den ahí la campanita para que les avise cuando esté el nuevo programa ya arriba, ya al aire. Y pues bueno, los esperamos en el siguiente Modo Avión. Muchas gracias, hasta luego, amigos, que tengan buena semana. Hasta la próxima. Nos vemos la próxima semana. Esto fue Modo Avión.